¿Qué significa comer la carne y beber la sangre del Señor Jesús? Evangelio de Juan capítulo 6, versículo 54 dice, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. El capítulo 6 del Evangelio de Juan nos presenta el discurso que el Señor Jesús tuvo con los judíos acerca del pan de vida. Él no solo se presenta como el dador del pan, sino que se identifica Él mismo como el pan. En el versículo 51 el Señor Jesús dijo, Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Luego en el verso 52 vemos que los judíos contendían entre sí diciendo, ¿Cómo puede éste darnos a comer su carne? Los judíos no entendieron lo que Jesús trataba de decirles e interpretaron mal sus palabras. Cuando el Señor Jesús hablaba de dar su carne por la vida del mundo, no se estaba refiriendo a que ellos tenían que comerse el cuerpo del Señor literalmente, como si fuera carne de un cordero que ellos podían cocinar y comérsela, o beberse su sangre como si fuera una bebida, sino que el Señor se estaba refiriendo al sacrificio que Él iba a realizar en la cruz. Él estaba hablando de su muerte expiatoria por el pecado del mundo. Él mismo se iba a entregar a la muerte para que el mundo tuviera vida a través de Él. El Señor jamás iba a ofrecer su cuerpo para que se lo comieran literalmente, porque eso iba en contra de la ley de Dios. Y Él, siendo Dios en la tierra y descendiente de la tribu de Judá, conocía muy bien las leyes y jamás iba a quebrantar la ley de su Padre. Él mismo dijo en Mateo 5:17, Yo no vine a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y la ley con respecto a no comer sangre la encontramos en Levítico capítulo 17. Voy a leer el verso 10 y dice así, Si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiera alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo. Ahora el versículo 14 dice, Porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Esta era la ley con respecto a comer sangre. No importa si era sangre de carne humana o de animales, Dios dijo, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Entonces, ¿qué quiso decir el Señor cuando dijo, El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero? La respuesta la encontramos en el mismo Evangelio de Juan capítulo 6, verso 40, y dice así, Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Cuando nosotros comparamos Juan capítulo 6, verso 40, y el verso 54 del mismo capítulo 6, nos damos cuenta que comer la carne y beber la sangre del Señor Jesús es lo mismo que ver y creer en el Hijo de Dios. ¿De qué manera lo vemos? Lo vemos a través de su palabra, porque ella nos habla de Él, y así lo conocemos y creemos en Él. Al creer en Él somos salvos, porque su sangre nos limpia de todo pecado. Así dice Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Y la promesa es que un día seremos resucitados para estar por siempre con el Señor. Así lo dice Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 17. En la Biblia encontramos muchos versículos que nos dicen que la salvación la obtenemos creyendo en el Señor Jesús y no comiendo ningún elemento que represente su cuerpo y su sangre. En Juan, capítulo 3, verso 16, dice, Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:18 dice, El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. En Romanos 10, versículo 8 al 9 dice,
Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. En el libro de los Hechos, capítulo 16, encontramos el relato de Pablo y Silas y el carcelero de Filipos. Pero en el verso 30, vemos que el carcelero les preguntó, «Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo?» Y en el verso 31, ellos le responden, «Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa». Vemos que Pablo y Silas no le recomiendan que coma o que beba algo para ser salvo, sino que su respuesta es que crea en el Señor Jesús para obtener la salvación. En Efesios capítulo 1, verso 8 al 9 dice, «Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe». Aquí la Biblia nos dice que la salvación la obtenemos por medio de la fe, o sea, por creer en el Señor Jesús y no por obras. Pero si una persona piensa que para ser salva tiene que comer o beber algo, entonces ya no es por fe, sino por obras, porque ella misma tiene que hacer algo para poderse salvar. Tiene que accionar, a comer y a beber lo que ella cree que la hace salva, porque si no come o no bebe, entonces no se salva. Y esto de comer y beber para salvarse es igual a las personas que creen que tienen que escribir una lista de pecados en una hoja y luego clavarla en una cruz para ser salvos. Estos dos grupos de personas que creen que deben comer y beber y los que creen que deben escribir pecados y clavarlos en la cruz, lo que realmente están haciendo es invalidando el sacrificio que el Señor Jesús hizo en la cruz, porque cuando ellos hacen las cosas por sí mismos, asumen que el sacrificio del Señor no fue suficiente para salvarlos. Por eso, ellos tienen que completar su salvación comiendo y bebiendo o clavando la lista de pecados en una cruz. Para ellos, la sangre del Señor derramada en la cruz no fue eficaz para limpiar sus pecados. En otras palabras, la sangre del Señor no les sirvió, no fue suficiente para santificarlos. Es como si tuvieran por inmunda la sangre del Señor. Y veamos lo que dice la Biblia con respecto a esto. Hebreos capítulo 10, versículos 28 al 29. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Necesitamos estudiar la palabra de Dios para saber que todo lo que concierne a nuestra salvación, el Señor Jesús ya lo hizo en la cruz. Colosenses 2, capítulo 13 al 14 dice, «Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz». Vemos que fue el Señor Jesús el que quitó toda esa lista de pecado que nos condenaba y fue Él quien la clavó en la cruz a través de su sacrificio. Así que nosotros ya no tenemos que hacer nada de esas cosas, solamente creer en el Señor Jesús, el Hijo de Dios, y dedicar nuestra vida a su servicio. Y así vamos a ser salvos. Amén.